Cecilia, te agradezco enormemente por este tiempo. Te mando un beso. Igualmente, saludos a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y después de esta noticia, ¿no? 30 alumnas embarazadas de entre 12 y 19 años en una escuela en San Salvador de Jujuy. Uno se pregunta por qué se sigue poniendo en discusión la educación sexual integral. Lo cierto es que parte de la sociedad sigue poniéndola en discusión. Hace muy pocos días, frente al Congreso, se marchó justamente para pedir que esto no siga adelante. Con mis hijos no, esa era la consigna. Vamos a hablar de esto con Laura Velasco, Frente por la ESI, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Laura. ¿Qué tal? Y también Néstor Mercado, con mis hijos no te metas. Bienvenido. Gracias. Y nuestra compañera Paz Rodríguez Niel, que nos acompaña. En primer lugar, preguntarle, Néstor, ¿por qué no a la educación sexual integral? Nosotros no tenemos problema con la educación sexual, nosotros creemos en una educación sexual con valores. No simplemente una educación sexual sanitaria que impediría contagios, embarazos, sino incorporar a la educación sexual valores como el compromiso, como familia, o sea, conectar la sexualidad con construcción de cosas, no únicamente con la felicidad, que la sexualidad tiene que ver con la felicidad y con el goce también. Pero yo creo que hace tiempo que se ha instalado una idea de la sexualidad sin valores, anárquica, y no pasa esto en Jujuy, pasa en todos los barrios lo que estamos viendo acá. Yo estoy viendo en todos los barrios desde hace más o menos que se empezó a hablar de educación sexual de este tipo. Desde el 2006 veo una proliferación de niñas de 10, 12, 13 años embarazadas, lo cual genera una destrucción de ellas primero, de sus hijos, de sus padres y también del país. Pero no es por esto mismo que es imperiosa la educación sexual integral. Yo creo que integral. es al revés, yo creo que la educación sexual sin valores es la que está promoviendo este tipo de práctica de una sexualidad que no construye. Está generando problemas, los chicos están yendo a la más temprana edad a la experiencia sexual y está generando todo un desborde que tiene resonancias políticas, económicas y sociales en el país. Laura, ¿qué opinas de lo que dice Néstor? No estoy de acuerdo con una parte de lo que dice, que desde el 2006 habría una proliferación de embarazos. No es verdad, primeramente, ¿no? Porque ninguna estadística sostiene eso. 2006 es el año de la Ley de Educación Sexual Integral, hace 12 años ya que tenemos esa ley. El problema es que justamente todavía no se ha aplicado lo suficiente. Tenemos un buen equipo en el programa nacional, se han elaborado materiales que son de calidad, capacitaciones, pero no en una escala suficiente para que llegue al conjunto de los docentes del país la formación y en el conjunto de las escuelas, como dice la ley, desde educación inicial, pasando por el primario y el secundario hasta el terciario, en las escuelas públicas, ya sea estatales o privadas, de manera transversal también en todas las materias, se aplique la ley. En verdad hay una cantidad de contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral que son fundamentales para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Una justamente es la prevención de las formas de acoso y de abuso. En la Argentina son abusadas 1 cada 5 niñas y las cifras de embarazo adolescentes son gravísimas. Ya la UNICEF Argentina ha alertado que en la Argentina cada 5 minutos una menor de 19 años es madre. Cada 5 minutos una menor de 19 años es madre. Así es, y cada 3 horas una menor de 15 años. En esos casos, en un 90% se trata de abusos intrafamiliares. Por eso es fundamental el rol de la escuela, porque justamente cuando los chicos son abusados en el ámbito intrafamiliar, y por eso tan grave decir con mis hijos no te metas, los niños y las niñas no son propiedad de la familia, la escuela es el lugar donde los niños desde la más temprana edad aprenden qué no quieren que hagan con su cuerpo, que son ellos, tienen derecho, son soberanos sobre su cuerpo y sobre su subjetividad. Ahí está la clave del rol de la escuela, y por eso te pregunto, Néstor, porque justamente con mis hijos no te metas se trata de eso, se trata de delegar directamente en las familias la educación sexual de nuestros hijos. Primero, con mi hijo no te metas es un movimiento social que está en todas las provincias de la República Argentina y ha nacido en una manera, como podríamos decir, artesanal. Tiene 3 coordinadoras, que son María Ángeles de Córdoba, María Ángeles Márquez, acá en Buenos Aires Naomi Vera y Nancy García, y yo soy vocero.
Este es un movimiento de padres, de familia, no es un movimiento político. Sí, pero más allá, no importa si es o no movimiento político, la pregunta es qué es lo que significa con mis hijos no te metas, justamente que el Estado no se meta en la educación. No, es que el Estado ha dado pruebas acabadas de ser ineficiente en la gestión. Entonces, no sé si hoy escuché mal, en las noticias hay un maestro acusado de 100 abusos, ¿no es cierto? La escuela tampoco se ha transformado, por alguna razón los padres que siempre confiamos en la escuela, que depositábamos al chico en la escuela y confiamos totalmente, empezamos a ver en la escuela un problema para la casa. Es el Estado introduciéndose en aspectos que corresponden a la familia. Yo creo que la familia es la célula básica de la sociedad. Y yo creo que el magisterio de la familia es importantísimo. Los chicos, mire, la ONU dice que hay... nuestro problema es con la ideología de género, no tanto con la educación sexual. Dice que hay 112 orientaciones de género, 112. Hay transgénero, hay transespecies. Porque la idea de género es como uno se autopercibe. Uno se puede autopercibir un animal. Hay un señor en Canadá que se autopercibe una niña, tiene mi edad y él se levantó una mañana y dice que tiene 5 años. Disculpe, está claro que estamos hablando de un señor en Canadá que se autopercibe un animal, Sí. Es un caso que no es un caso generalizado y acá estamos hablando, por ejemplo, en lo de Jujuy, de casos de 30 alumnas Sí. de una escuela que en su gran mayoría hay niñas de 12 años, Sí. sufren abuso en su propio hogar. Para eso es la educación sexual. ¿No cree usted que si se aplicara la ley, que es lo que se está reclamando incluso desde los propios alumnos, esto podría colaborar para que no pase? Bueno, a mí no me consta que esos casos que mencionaron de Jujuy sea la culpa de los hogares. Hay una tendencia Bueno, pero a más injuriar allá de a la esos casos familia. es lo que decía recién Laura, ¿no? Los datos son datos Sí, está bien. oficiales, los datos que está diciendo cada Los 3 datos- minutos, Esos datos, Pero además... cada 3 horas, chicas de 15 los años, padres- abusás en su casa. Los padres tenemos problemas con la ideología de género. La ¿Qué sería la ideología de género? Agencia Americana de Pediatría ha dicho que la ideología de género es peligrosa para los niños. La ideología de género es esa, es donde uno se autopercibe. O sea, no corresponde con la biología. Yo nací varón anatómicamente y biológicamente. O sea, en la concepción de género, uno es una construcción cultural. Entonces se le va a enseñar a los chicos que hay una posibilidad muy extendida de que pueda ser un hombre o no, que no es lo que nació. Entonces, todos los padres del país y de toda América, porque con mi hijo no te metas, vengo de Bolivia la semana que viene, está saliendo en todos los países de América y Europa. Los padres no se han vuelto locos. ¿Cómo O sea, todos los padres? Discúlpeme, yo además de ser educadora soy madre. Lo que está diciendo usted es una barbaridad, Bien. porque la mayoría de los padres, las madres que conforman la comunidad educativa quieren que se lleve adelante la educación sexual integral en las escuelas, porque entienden que la educación sexual es una forma en la que niños, niñas y adolescentes tienen herramientas para prevenir embarazos no deseados, para prevenir formas de abuso y para también aprender a respetar la diversidad sexual, que es una de las cuestiones que plantea la Ley de Educación Sexual Integral y es uno de los contenidos que estos sectores, que no son la mayoría de los padres, las madres, inclusive nosotros este año tuvimos un debate acerca del aborto legal en la Argentina y muchísima gente que tenía pañuelo verde, pero también muchísima gente que tenía pañuelos celestes y que estaba en contra del aborto legal, decía que la educación sexual integral era muy importante. Entonces, la mayoría de la comunidad argentina dice la educación sexual integral es básica, no solamente para prevenir embarazos no deseados, decíamos, y formas de abuso y acoso, sino respetar la diversidad sexual, pensar en una sociedad más igualitaria. El día domingo, desde ese escenario que realmente, digamos, hubo cosas muy preocupantes, se cuestionaron leyes en la Argentina, no solamente la educación sexual integral y la de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, sino también se cuestionó la ley de identidad de género y de matrimonio igualitario. Y además se planteó una cuestión que es muy grave. ¿Usted cuestiona esto? ¿El matrimonio yo creo igualitario, que la ley de identidad de género? Ella está cuestionando hace rato una ley que es pero el usted homicidio de los bebés por intermedio del aborto. ¿Usted está de acuerdo que hay que abortar? Néstor, no nos saque de foco. Le estoy haciendo una pregunta. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted está cuestionando la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario? ¿Que ya son ley en la Argentina? Yo creo que yo le llamaría unión civil.
porque el matrimonio es un acontecimiento natural. Un hombre con un hombre no puede reproducir, una mujer con una mujer no puede reproducir. Solamente si es binario, si es un hombre y una mujer, pueden procrear. Entonces yo lo que no estoy de acuerdo es que para construir derechos para minorías, que por ahí vi una estadística que es el 0,14% de la población, le cambiemos el modelo a la mayoría. O sea, ¿usted no está de acuerdo con estas leyes? Yo las tengo que aceptar, las leyes, porque están. No todo el mundo está de acuerdo con todas las leyes que existen. Nosotros cuestionamos leyes penales, cuestionamos un montón. Ella cuestiona la ley que impide el aborto. O sea, el hecho de que esté una ley la tenemos que respetar. Pero para mí el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Lo demás se puede construir uniones civiles, que yo creo que en la concepción del movimiento de ellos, que son gente de izquierda, que yo entiendo bien, están promoviendo una revolución cultural, están promoviendo una deconstrucción, una ingeniería social. El enemigo es la familia, el enemigo es el matrimonio, y lo que me llama poderosamente la atención, el BID, Banco Internacional de Desarrollo, acaba de dar 200 millones de dólares para apoyar la educación de género en la Argentina. La señora Lagarde, la que preside el Fondo Monetario, dice que viene a monitorear cómo anda la agenda de género en Argentina. Nuestro gobierno en el G20 se presentó y dijo que va a cumplir a rajatabla con los postulados que le impuso al G20. Entonces, ahora, dicho esto, Néstor, sí. Yo solamente una cosa... Porque le quería hacer una pregunta a Laura. Disculpame que te interrumpa, pero hay algo que me parece importante terminar con la idea anterior en relación con lo que se dijo el domingo. Además de cuestionar la diversidad sexual, que es cuestionar los derechos, no solo leyes, sino los derechos humanos, el derecho a la diversidad. Otra cuestión que se dijo en el escenario el día domingo con este grupo de Con mis hijos no te metas, es que varones y mujeres teníamos que respetar nuestra función. Que en el caso de las mujeres teníamos la misión de la maternidad, es decir que ser madre no era una elección, sino que era una misión. Y que esto de que las mujeres jugáramos con autitos y los varones jugaran con muñecas, era algo que estaba rompiendo los roles de género. Eso se dijo en el escenario. Y eso es vergonzoso. Salió en diario, y salió en varios diarios nacionales. Los diarios han cambiado las noticias. Disculpe, yo le voy a terminar de hablar, disculpe, voy a terminar de hablar. Me está interrumpiendo, señor. Entonces, las mujeres somos, no solamente a las minorías hay que respetarlas, pero además las mujeres no somos una minoría, somos una mayoría en la sociedad. Entonces, las mujeres como mayoría, de ninguna manera vamos a tolerar que se planteen estereotipos de género que nos llevan siglos para atrás. Varones y mujeres compartimos la vida pública, compartimos el trabajo fuera del hogar y también queremos compartir las tareas domésticas y del cuidado. Por eso que desde el jardín de infantes, y esto es sexualidad que no es genitalidad, porque la sexualidad y la educación sexual integral trabajan valores, trabajan la afectividad como uno de los contenidos. El que niños y niñas aprendan a cuidar amorosamente a un bebé desde la primera infancia permite que en el desarrollo de su afectividad y de su vida adulta, cuando elijan ser madres o padres, si lo eligen, puedan cuidar amorosamente a sus hijos y compartir el cuidado. Entonces, estamos avanzando hacia una sociedad más igualitaria, más libre, donde los derechos humanos de todas y todos se respeten. Realmente hay algunas de las cuestiones que se están planteando que son sumamente retrógradas y fundamentalistas, que son de un sector que no es de la mayoría de la gente, por supuesto, ni siquiera es de la mayoría de las iglesias ni de la gente que profesa una religión, sino que hay algunos sectores que son realmente, yo diría que cavernícolas, porque nos están planteando un retroceso muy profundo y tenemos que poder discutir con información fehaciente y no con mentiras respecto de lo que son los lineamientos curriculares de la educación sexual integral que están graduadas para todos los niveles educativos. Bueno, que ese es un tema fundamental. Bueno, porque es algo de lo cual se discute mucho. Yo que primero que ella y el grupo de ella se abroga la representación de las mujeres. Me imagino que no serán las mujeres que salieron a decir matá al macho, matá a tu papá, matá a tu hermano, matá a... Las mujeres no creo que se sientan representadas por ella. Nosotros tenemos millones en todo el país. Y es más,
Cuando lleguen las elecciones se van a dar cuenta, porque para la gente este es un problema grave porque se están metiendo con los chicos. Nosotros hasta ahora nos cuidamos a los chicos del televisor, ahora lo tenemos que cuidar de la ideología de género. Los padres están alarmados por esto, porque la ley, mire, la ley de Declaración Universal de Derechos Humanos dice: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 23, inciso 3. Claro, tienen ese derecho de decidir a qué escuela van sus hijos. Sí, pero en la reformulación que ellos están promoviendo, ellos quieren eliminar el ideario ético. Ay, eso es mentira, de la ley de educación disculpe, sexual. No leyó la propuesta. Déjeme explicar a mí. Yo tengo la ley acá y lo que están presentando. Tengo todo. Sí, yo Entonces, también. lo que están no lo tiene. Lo que están proponiendo. Sí, lo tengo, lo conozco, no necesito los papeles. Una escuela confesional que hasta ahora, por la ESI, por la educación sexual, le era permitido acomodar la enseñanza sexual a su ideario ético. Si sale esta ley, ya es una obligación, es un mandamiento que van a enseñar ideología de género. Lo tengo acá. Mira, Laura, ¿es así? No es así. Mira, hay dos cosas que se están planteando en esta reforma. Una que se plantea es algo que ya sucedió por resolución del Consejo Federal de Educación de mayo de este año, que acordaron todos los ministros de cada una de las provincias y el ministro de la Nación, que es que en todas las provincias realmente adhieran o no adhieran, tengan una ley de educación sexual integral provincial o no, tienen que aplicar la ley, porque 12 años con la ley, una aplicación que todavía en escala no alcanza al conjunto de los docentes y de las escuelas. La otra cuestión que se plantea en la reforma es que el ideario, no es que se cuestiona el ideario, eso está en la Ley de Educación Nacional. Cada escuela tiene su ideario, incluso no solo las escuelas privadas o confesionales, sino que incluso las públicas y estatales tienen un proyecto educativo institucional. Eso no se discute. Lo que sí se está planteando es que ningún proyecto educativo institucional o ningún ideario recorte contenidos. Por ejemplo, que no quiera aplicar el respeto a la diversidad sexual, por ejemplo. Una iglesia católica no podría recortar los métodos anticonceptivos que no avala la iglesia. Tendría que ser, digamos, en el caso del secundario, que es donde ese contenido está, se tendría que permitir el conocimiento de los métodos anticonceptivos, por ejemplo, para prevenir embarazos no deseados. Y en relación con la diversidad, poderla respetar, ¿no es cierto? Acá dice, deberán incluirse en la currícula y en la modalidad de todos los niveles educativos de forma obligatoria, constituyéndose en disposiciones de orden público, independientemente de la modalidad, del entorno o del ámbito de cada institución educativa, sea de gestión pública o privada. O sea que va a ser obligatorio. Entonces, nosotros estamos hablando de chiquitos. Los papás no queremos que a los chiquitos le enseñen la ideología de género. Creemos que, ¿a partir de qué edad se habla jardín de infantes? Jardín de infantes. Es lo que yo explicaba recién. Quieren agarrar bien verde, bien frágiles, bien inocentes. Señor, deje de decir barbaridades. En jardín de infantes, como en todo, se gradúa. No es que en matemáticas se enseñan coordenadas en jardín de infantes. Entonces, en jardín de infantes, como en todo contenido educativo, se trabajan cuestiones que tienen que ver con la afectividad, que tienen que ver con el cuidado del cuerpo. Lo que decíamos recién, muy importante, la prevención de las formas de abuso. Entonces los niños aprenden también a relacionarse entre ellos sin estereotipos de género, es decir que tanto los varones como las nenas puedan jugar a distintas cosas, ¿no? Como decíamos recién, un autito porque las mujeres también manejamos, o bloques porque mujeres y varones pueden ser ingenieras o pueden ser arquitectos. Exacto. Este tipo de cosas se trabajan desde el jardín, pero después otras que tienen que ver ya con, por ejemplo, el aparato reproductor, como se decía antiguamente, ¿no es cierto? Los métodos anticonceptivos para prevenir no solo embarazos no deseados, sino también enfermedades de transmisión sexual, porque vos sabés que en Argentina, y esto lo ha recomendado la OMS, ha aumentado no solamente en los últimos años el contagio de sífilis, sino el contagio también de HIV. Que resulta insólito en esta época de la vida, ¿no? Pero el tema es lo que ellos secundario. llaman ideología de género. ¿Qué es? A partir de... No sabemos a qué se refieren ¿Qué género? ellos. Cuando dicen ideología de género, no sabemos por todos lados. ¿Qué género? Usted es el que dice ideología de género. ¿Qué género? Usted es el que dice ideología de género. Yo no sé a qué se refiere. Hay identidad de género. La palabra género aparece por todo. ¿Qué es?
¿Qué es el género? ¿Qué es el género? Usted dice ideología de género y no sabe lo que es. No, usted dígalo porque yo estoy del otro lado. Usted explíquele a la gente, a los padres, a la mamá, a las abuelas, qué es el género. Porque ustedes van a enseñar género. Explíquele. Porque yo no tengo problema que le enseñen biología y todas estas cosas. Lo que es científico. Ya lo vimos en la Cámara de Diputados. Es que no solo la biología es científica. Los científicos hablaron de una manera. No solo la biología es científica. Yo le voy a explicar algo. Hay un montón de ciencias. Qué es el género. La biología es una... Usted primero no me dijo a mí qué es la ideología de género. Entonces, la biología es una ciencia. La psicología es una ciencia. La antropología es una ciencia. Todas esas ciencias son las que aportan a la educación sexual integral. De hecho, la ley nacional, que usted dice que no cuestiona, la del año 2006, plantea justamente que la educación sexual integral aborda cuestiones que son biológicas, que son psicológicas, que son sociales, y justamente eso es el género. El género es más que el sexo. ¿Por qué? Porque es... desde que la persona nace y mientras se desarrolla, es lo que cada uno y cada una de nosotras construimos en base a una cultura, en base a aspectos que son psicológicos y sociales también. En la provincia... Y entonces a partir de ello transitamos nuestra vida, desarrollamos nuestra afectividad y desarrollamos también nuestras propias elecciones en la vida respecto de si queremos o no tener maternidad o paternidad, respecto de nuestras elecciones cuando te penetraron a una chica de 10 años. Eso que usted está diciendo es mentira y son miedos que... Están los videos, está el abuelo, están ellos, están recorriendo todo. ¿El abuelo? ¿Han hecho una denuncia? Y me imagino que sí, porque esto está en Misiones, está en la provincia. No, pero ustedes llevando justamente esta bandera y diciendo nosotros esto ahora es una barbaridad. En cada provincia, a un médico, por ejemplo, un médico... Ustedes lo que hacen es introducir miedo entre la gente y después tenemos 30 alumnas embarazadas. Se opuso al aborto y recuperó la vida de 2 personas, del bebé y de la mamá, y ahora está siendo juzgado. Un médico de la provincia está siendo juzgado. Entonces, no es todo el Estado, el Fondo Monetario, el G20, todas cosas la izquierda, incoherentes. todo el Estado, Poder Judicial, ¿de dónde saca esos casos incoherentes? Imponiendo esto, parece un mandamiento. ¿Por qué no trabaja con estadística y con ciencia? Si usted habla de ciencia, dice todos casos que son desopilantes. Si un papá en España se opone a que el hijo cumpla con esta educación, lo ponen preso. Pero Néstor, seamos responsables en esto, ¿no? Porque usted acaba de decir que en alguna provincia le pintaban los labios a los chicos de chiquitos las maestras, que aparte le preguntaban por la penetración a un chico de 10 años. Yo se lo puedo mandar. ¿Usted realmente tiene datos, tiene pruebas de esto? ¿Han hecho una denuncia con respecto a esto? Me imagino que la gente en el lugar... a un niño de 10 años que sentían la penetración? ¿El responsable de una escuela? ¿De qué está hablando? ¿Un funcionario público? Yo tengo, por ejemplo, amigos míos directamente en Pablo Nogués, que los chicos, las niñas iban con delantal rosa y los varoncitos con delantal celeste. Bueno, le pidieron que les cambien los delantales, porque esto era una discriminación, era una inducción a que ellos tomaran una identidad con relación a su biología. Y ellos no querían forzar que el varón sea varón o que la nena sea nena. Y eso es concreto y eso se lo puedo traer. Pero señor, eso pasa hace 20 años. Yo tengo una hija de 22 años y cuando iba al jardín de infantes dejaron de usar los cuadrillés rosa y celestes para no encasillar en colores de los géneros. Le están pidiendo y usaban colores diversos. Nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo, nos quedaremos horas hablando de esto, los vamos a volver a invitar a ambos. Favor. Muchísimas gracias. Quiero decir la última cosa. No se puede. Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Ya venimos.